Bien, hermano, que el Señor nos bendiga grandemente. Mi nombre es el hermano Michael y estamos aquí para traer nuevamente ese estudio bíblico. Nosotros damos estudios bíblicos, tanto escritos como grabados, ¿verdad? Nosotros representamos el ministerio de citas proféticas en el internet. En el internet pues tenemos unos escritos donde citas proféticas los mantiene. De ahí muchas personas pues los bajan, los leen. Y nosotros les seguimos exhortando, ¿verdad?, que lo sigan haciendo, porque estos estudios son muchos y los seguimos y continuamos haciéndolo para la gloria de Dios. Muchos de estos estudios contienen, ¿verdad?, unas verdades que hacen preguntar a la audiencia, o al que lo lee. Nosotros a través de este ministerio de grabación, nosotros contestamos algunas de esas preguntas. Pero otras preguntas se pueden contestar en los mismos escritos. Y les exhortamos a los hermanos que nos oigan, ¿verdad?, que lean la Biblia, lean los escritos y escuchen, ¿verdad?, esta palabra de estos estudios que sale por estos medios, gloria al nombre del Señor. Hemos orado y hemos clamado a Dios para que sean bendecidos todos en la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente, hermanos, en este día. Mi nombre es el hermano Michael y tenemos un estudio, pero este estudio es la segunda parte del pan de vida. Nosotros estamos dando unos estudios que se encuentran en Juan capítulo 6. El verso que estamos usando es el verso 35. Esta es la segunda parte de ese estudio. Y dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, en las dos partes o en los dos estudios estamos tratando de que la audición pueda entender que no se trata, ¿verdad?, del tiempo de la gracia. O sea, esto corre en otra dimensión. Por eso mucha gente cuando leen este estudio se da cuenta que los mismos del pueblo de Israel, los mismos judíos, pues no entendían las palabras del Señor. Lo que pasa es que ese pan de vida se refiere a una nueva teología, ¿verdad? Nosotros la entendemos y la llamamos, ¿verdad?, el fundamento profético, ¿verdad?, en la ley de justicia, con la principal piedra de ángulo puesta en Sión. O sea, es una nueva dimensión que entra, ¿verdad?, a formar parte de la Biblia, gloria al nombre del Señor, y que nosotros, y yo entiendo que la mayoría de la iglesia no ha entrado por esa puerta estrecha que es puerta de salvación. Eso es una puerta angosta y camino estrecho que lleva a la vida eterna. Amén, eso así dice el texto. Pero nosotros estamos haciendo énfasis, gloria al nombre del Señor, de cómo podemos introducir este conocimiento para que los que lo oigan puedan entender en qué tiempo es que nuestro Señor Jesucristo habla. Porque según el tiempo es que nosotros podemos entender los cambios que han venido ocurriendo en este mundo, en el mundo entero, gloria al nombre del Señor. Y por eso cuando decimos yo soy el pan de vida, y muchas iglesias que estamos viendo están siendo falta de ese pan de vida. Ya no se dan estudios bíblicos, ni se están dando escuela dominical como antes. Ya la enseñanza, esa enseñanza donde el pueblo preguntaba y el pastor le hablaba y le decía, o el maestro de escuela bíblica. Ustedes saben bien que la iglesia ha sufrido un cambio grandísimo en cuanto a la instrucción bíblica, teológica se refiere. Y estamos viendo que la enseñanza, gloria al nombre del Señor, de la gracia se ha venido deteniendo. Y esto que estamos hablando aquí es muy importante porque nos habla a nosotros dentro de una dimensión, gloria al nombre del Señor, completamente nueva, pero bíblica. Bíblica, y se la vamos a ir mostrando poco a poco, gloria al nombre del Señor. Aquí tenemos un salmo que se llama Salmo 42, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Bueno, esa es una referencia que hace
mirando la iglesia, gloria al nombre del Señor. Mirando a aquellos que tienen esa hambre y esa sed. Entonces dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando habla del Dios vivo, hermano, se está refiriendo a un Cristo resucitado. Esto lo tiene que entender cuando usted lee los escritos. Usted se daba cuenta de cómo es porque se menciona el día, la hora, todas estas cosas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una forma profética, donde Él desciende al monte de Sión y lo podemos comprobar por la palabra de Dios. Por eso, cuando está hablando de estas cosas, uno tiene que entender. Y le decimos que aquellas personas que no están obteniendo los estudios bíblicos, ¿verdad?, que se daban antes en las iglesias los domingos, pues mire, usted coja ¿verdad?, y encienda esta particularidad donde estos estudios bíblicos se están dando. En el ministerio cita profética, gloria al nombre del Señor. Usted lo va ahí, lo baja y usted va a escuchar seguidamente palabra de vida eterna, donde aparece un Dios vivo, gloria al nombre de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras todos me dicen, y después le dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y aquí ese pan que mucha gente pues lo hace como lágrima, o lo ve como lágrima, o lo tiene como lágrima. Aquí sería entonces, yo soy el pan de vida. En esta dimensión de la cual nosotros estamos hablando, y hay una división antes del 2000 y después del 2001. Entendemos que esa división del 2001 para acá fue cuando el Señor descendió. Y descendió, gloria al nombre del Señor, por la voluntad del Padre. Y descendió para entrar en el monte de Sión. Por eso vemos a Israel de una manera muy distinta y muy diferente. El cambio que ha dado Israel, el cambio que ha dado la iglesia, el cambio que ha dado la Biblia, el cambio que ha dado el cambio climático. Aquí las cosas, pues, si parecen un abrupto cualquier cosita, pues amén, nos las perdonan, hermano, pues estamos bregando con estas cosas. Bien, gloria al nombre del Señor. Dice, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y así se comprende, gloria al nombre del Señor, cómo es que entra esta nueva división dentro de estos frutos, gloria al nombre del Señor, de ley y de justicia. Como nosotros estábamos hablando, Él es el que provee y bendice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice el verso 36 de Juan capítulo 6, donde estamos. Nosotros lo hemos visto en la gracia. Mire el enfoque. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Lo vimos dónde? En la gracia. ¿Por qué lo vimos en la gracia? Bueno, porque ese Nuevo Testamento nos lo reveló. Pero también sugiere, dice, no creéis entonces en el momento presente de esta ley de juicio, de ley de justicia en la cual nosotros estamos haciendo referencia y en la cual nosotros estamos hablando. O sea, marca los dos tiempos que nosotros hemos venido diciendo. Seguimos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Y entonces hace la distinción del por qué y cuándo nosotros estuvimos hablando. O sea, hay una puerta estrecha o una puerta angosta. Y esa puerta también tiene que ver con el Padre. Presenta aquí entonces esa dimensión del Padre. Tenemos que entrar entonces por el Padre. Antes no. Antes teníamos el Espíritu Santo e íbamos a nuestro Señor Jesucristo como el intercesor. Y iba al Padre. Pero aquí aparece como cosa nueva, gloria al nombre del Señor, algo muy distinto a lo que habíamos estado entendiendo o comprendiendo en la gracia, gloria al nombre del Señor. Aquí aparece entonces que tenemos que entrar por el Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces es completamente distinto y diferente a lo que nosotros habíamos creído antes.
Y eso es lo que se está predicando y eso es lo que se está enseñando. Después dice, y al que a mí viene, no lo echo fuera. O sea, el Padre revela una justicia divina. Y esa justicia está también bien enmarcada en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero nosotros hablamos de esta manera, pero en el Evangelio, o sea, te está hablando del Evangelio de Juan, el Evangelio de luz, es el Evangelio que marca la justicia y nosotros nos corresponde ese Evangelio porque nos enseña más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, y se está hablando de la justicia del Dios Padre, es la que revela, es la que habla, es la que nos enseña, es la que nos educa, es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria en nombre del Señor. Es la que revela como les reveló esta bendición al Hijo. Y en el capítulo 5 de Juan aparece diciendo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, que el Hijo aprendió del Padre. Y nosotros, y como ejemplo, ¿verdad? Nos las dejó a nosotros para que nosotros, viendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, también podamos entender la revelación que el Padre nos quiere dar a través de esta ciencia profética que la cual nosotros estamos estudiando aquí. Y es profética porque se revela en este tiempo presente. Y dice más, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas demostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Nos vamos a maravillar, gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos leyendo en el capítulo 5, del verso 21, del verso 19, 20 y 21, gloria al nombre del Señor. Bien, estamos en el 20. Nosotros nos maravillamos. ¿Por qué nos vamos a maravillar? Porque así como el Padre le enseñó al Hijo, entonces también el Señor nos está enseñando a nosotros esa tal revelación que dice en Romanos, porque en el Evangelio la justicia se revela, se enseña, se dice. Entonces nosotros vamos adquiriendo este conocimiento, estamos aprendiendo, estamos creciendo en esta verdad y en esta palabra de vida eterna, con un enfoque diferente a como la gracia lo presentó en primera instancia, gloria al nombre del Señor. Y de ahí vemos la profundidad del conocimiento que estamos trayendo. Entonces dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, nosotros una vez estuvimos muertos en delitos y en pecados, amén, pero por la gracia de Dios, y lo digo claramente, por la gracia de Dios, al entrar por la gracia, pues Dios nos levantó. Pero ahora el llamado es de la gracia a la justicia. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos hablando. Entonces le dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces vemos una etapa completamente diferente que no es por gracia divina, sino que ahora el Hijo está haciendo juicio por justicia. Y por eso el descenso de nuestro Señor Jesucristo como la principal piedra de ángulo puesta en Sión. De ahí las manos se levantan, las manos alzadas del Hijo para juicio. Y ese juicio lo hace también con el poder del Espíritu Santo, como la vara de su poder. Lo vemos en la Escritura como la vara de su poder o como la espada de su boca. De todas maneras sigue siendo el Espíritu Santo con él, gloria al nombre del Señor. De ahí nosotros podemos ver que mientras el Hijo y el Espíritu Santo están en el monte de Sión haciendo conforme a la palabra de Dios, como usted lo puede ver aquí, pues entonces, gloria al nombre del Señor, el Padre Celestial está con nosotros. Entonces, aquí es donde dice,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Estoy en el 23, verso 23 del capítulo 5 de Juan. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y de eso es que se trata el estudio. Porque nosotros no queremos quedarnos atrás, ni queremos desviarnos completamente de una situación que no vayamos a entrar en el rapto para ir al cielo. Me refiero para vida eterna. Los que quieren tener esta bendición de Dios deben de oír esto claramente, ¿verdad? Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo aquí para que todas las cosas obren para bien. Y por eso le estoy leyendo e interpretando la Biblia conforme a esa ley de justicia. Digan lo que diga, yo estoy leyendo la Biblia. Y lo dice claramente aquí. El que cree al que me envió. Nosotros hemos creído en el Padre, se lo estuvimos diciendo. Tiene vida eterna. Y es más, le voy a leer el versículo de nuevo. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, con nosotros y en nosotros, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, saldrá salvo. Mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. Y por ahí sigue hablando, dice, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeran vivirán. Bueno, en aquel tiempo, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue al seno de Abraham, todo aquel que oyó la voz del Hijo se levantó, y en el Mateo 27 da testimonio de que ellos fueron resucitados, y más aún, fueron también a las casas de ellos mismos y dieron testimonio. Pero fue después que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Valga la aclaración. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ahora en el verso 37 de Juan 6, para que no nos perdamos, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. O sea, todo esto viene por el Padre, dice, porque he descendido del cielo, que es lo que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros predicamos, ¿verdad? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y sigue hablando del Padre y sigue hablando del Padre. Y nosotros tenemos que conocer al Padre y entender al Padre. Gloria al nombre del Señor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna. Óigalo bien, porque muchos quieren y corren, pero no todos los que corren llegan, como dice la Biblia. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando del Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Verdad? Esa obra de la gracia, como nosotros decimos, ha terminado, gloria al nombre del Señor. Y la del Padre se ha levantado. El Padre entra en nuestra vida a través del rapto espiritual o el secreto de Dios. Nosotros no estamos en el mundo, ni somos del mundo, gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos en un secreto, en un lugar secreto en Dios como su verdadero santuario. Y nosotros aquí estamos recibiendo esa verdad bíblica, gloria al nombre de Dios, a través de la revelación. Y se la estamos dejando saber a ustedes, gloria al nombre del Señor. Entonces dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, todo el mundo espera, ¿verdad?, que Cristo venga del cielo, pero nosotros decimos que ya vino después del 2001. La señal son la caída de las torres. Eso está en la Biblia. Y si no lo sabe, pues búsquelo, gloria al nombre del Señor, o lea los escritos, que los escritos lo aclaran muy bien. Bueno, de todas maneras, el día del Señor, el día de la resurrección del Señor profética, que fue en el 2001, cuando Él descendió a Sión,
entonces es que nosotros podemos entender esto, cuando dice que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estamos viviendo en el tiempo postrero y se está señalando que cuando Él vino, en ese momento en que estamos haciendo referencia a nosotros, pues claro, el llamado por el Padre para entrar dentro del fundamento profético en la ley de justicia se hizo evidente y nosotros comenzamos a entrar y comenzamos a entender, gloria al nombre del Señor, que estábamos siendo resucitados, gloria al nombre del Señor, con Cristo, como una nueva vida, una nueva enseñanza, un nuevo aceite, gloria al nombre del Señor, que ha venido a nuestra vida para traer bendición y conocimiento. Por eso es que nosotros le estamos hablando, gloria al nombre del Señor. Sí, nosotros esperamos que Él se levante de Sión. Sí, nosotros creemos en el rapto donde Él va a venir a levantar a los elegidos, gloria al nombre del Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros entendemos eso, gloria al nombre del Señor. Y lo creemos y lo aceptamos. Lo que sí es, gloria al nombre del Señor, la mucha abundancia de conocimiento que la iglesia no está obteniendo a través de esto. Sí, los muertos en Cristo, pero tanto el paraíso se ha detenido como la iglesia se ha detenido abajo. Y ahora hay un nuevo orden a seguir. De esto hay mucho que decir y difícil de explicar. Gloria al nombre del Señor. Le decimos que en los escritos hay mucha ciencia de conocimiento que se puede obtener, toda bíblica, toda bíblica. Dice, y esta es la voluntad del que me envió. Estoy en el verso 40 de Juan 6. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo, bueno, lo vimos en la gracia, y cree en Él, tenga vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Bueno, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, bueno, lo vemos ahora también como Rey de Justicia. O sea, lo estamos viendo como Rey de Justicia. Y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí habla también de que murmuraban. Entonces murmuraban de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En otras palabras, ellos habían sido nutridos con un pan de vida, un pan que cayó del cielo, ¿verdad? Para que no murieran en el desierto. Siempre murieron. De todas maneras, ellos comieron del maná. A eso es que yo quería llegar. Pero el maná no fue lo suficiente como para que ellos permanecieran. Aquí lo dice bastante claro en el verso 58, dice, este es el pan que descendió del cielo. O sea, estamos hablando de la nueva teología que entró en vigor después del 2001. Este es el pan que descendió del cielo. Nuestro Señor, ¿verdad? Se va dando a entender como la bendición, ¿verdad?, de ley de justicia que entró, no como gracia divina, sino como ley de justicia, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Y entonces dice, y el que come de este pan vivirá eternamente. Hace una distinción entre la gracia y la justicia, gloria al nombre del Señor. Porque Él entra con ese fundamento de justicia como pan nuevo, como una nueva savia, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en la gracia, el fin de la gracia era el paraíso. Nosotros, los que estamos vivos, gloria al nombre del Señor, pues entramos entonces, ¿verdad?, a la vida eterna mediante el rapto. Y para entrar en el rapto, pues es algo muy distinto. O sea, la gracia se quedó en el 2000. Entrando en esta ley de juicio por justicia para perfeccionar y para juzgar al mundo. Por eso es que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. O sea, nos guarda también dentro de este fundamento de ley de justicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
Aquí aparece en el 45, verso 45, estamos terminando. Dice, escrito están en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. O sea, en el libro de los profetas, donde muchos no leen, pero están escritos, porque esta verdad se está revelando en toda la Biblia, ¿verdad? De que dice, y serán enseñados todos por Dios. O sea, que esta verdad que nosotros estoy predicando aquí, esta verdad que nosotros estamos hablando, no se maravillen ni haga como los judíos que murmuraban y decían, ¿quién es este? Si este no es nadie, ¿sabes? Hablaban de nuestro Señor Jesucristo en una forma déspota. Pero aquí aparece cuando él pues, le dice, escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Verdad? Estamos hablando no solamente para aquel entonces, sino que está hablando para esta dimensión profética que se está desarrollando en este momento presente, gloria al nombre del Señor. Estamos siendo enseñados por Dios, el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Versículo 45 de Juan 6. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que nosotros estamos hablando de esta verdad, para que esa vida eterna no se nos vaya de la mano. Y murmuraban, y peleaban, y decían. Por esto entonces el Señor dijo una palabra que se encuentra en el verso 61, que dice, esto ofende. ¿Qué pues? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Bueno, para la gloria del Señor. Pero él estaba en aquel momento allí. Y dijo, el Espíritu es el que da vida. O sea, el Espíritu, si nosotros venimos a nosotros mismos, pues, que estamos en este cuerpo presente, pues el Espíritu de nosotros, esa fuerza espiritual, ¿verdad? Es la que nos da a nosotros vida, gloria al nombre del Señor. Esa energía, ¿verdad? Nos da vida, hace que este cuerpo se mueva y todas estas cosas. El Espíritu, dice aquí, el Espíritu es el que da vida. Pero él habló más allá, o sea, el Espíritu revela la palabra de Dios. Y la voy a leer para que usted lo vea, dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, o sea, la palabra del fundamento de fe, donde se mueve el fundamento profético en la ley de justicia. Esa palabra de vida, gloria al nombre del Señor, porque ya no se oye, ya no se ve los milagros ni las acciones que se veían antes. Ya ese fundamento está detenido. Y Dios está hablando, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender y conocer, gloria al nombre del Señor, los grandes misterios que Dios está revelando en este tiempo de ahora. Porque la palabra revelación se está usando, gloria al nombre del Señor, para una enseñanza profunda que Dios nos deja ver. Bueno, esa palabra que dice aquí, el Espíritu es el que da vida. Hay mucha gente que en la iglesia está muerta. Pero dice aquí, el Espíritu de esa palabra es la que da vida. La carne para nada aprovecha. Sí, después que el Espíritu, como el Espíritu de su presencia en la iglesia y en el mundo se fue, porque tanto la iglesia como el mundo están vacíos y vanos de esa palabra y de la presencia de lo que antes fue y ahora no es. Gloria al nombre del Señor. De eso es que nosotros estamos enfocando esta dirección del pan de vida. Gloria al nombre del Señor. Porque la carne nada aprovecha y ha quedado la iglesia en la carne viva. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al nombre del Señor. Y entonces en el verso 46 dice aquí, no es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Nosotros sí hemos venido de Dios y hemos visto al Padre y hemos tenido la revelación del Señor. Aleluya. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y estas son palabras serias. ¿Por qué? Porque aquella gente
que estaba en el desierto y que comieron del maná, porque de esto es que se trata. Estaban peleando por el maná y peleando por el pan de vida y porque se había hecho un milagro donde se había multiplicado los panes y los peces y comieron y se llenaron, se saciaron, pero no siguieron al Señor, ¿verdad? Porque el Señor hizo el milagro, sino porque comieron y se llenaron, se hartaron, como dice la Biblia. Y no porque el que había hecho el milagro, no por el Cristo mismo. Y de ahí el Señor va desarrollando toda esta teología, pero se la da a entender no solamente a ellos, sino también a nosotros que hemos alcanzado estos últimos días, gloria al nombre del Señor. Y habla de esa verdad profunda donde el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto, por muchas causas y por muchas maneras, hermano. Por eso hay que entender estas cosas profundas. En 1 Corintios 10, verso 2, dice aquí, y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Voy ligerito. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me pregunto, sin entrar en detalle, ¿qué hacía esa roca en el desierto? La cual nosotros mencionamos en otros estudios, gloria al nombre del Señor. Pero allí estaba, aleluya. Entonces seguimos, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estoy leyendo el Nuevo Testamento, hermano. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos. Y tantas cosas que dice aquí que se ve dentro de la iglesia. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Sobre esto voy a coger un segundo, hermano, porque dicen por ahí y lo dicen por la televisión que ahora la iglesia está bailando, ¿verdad? Se cogen y hacen baile, o sea, que esto es fuera de la Biblia, fuera de la palabra, hermano. No lo hacen en el espíritu, lo hacen en la carne. Estas cosas que se hacen ahora no tienen nombre, a menos que no se busque aquí en la Biblia y dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, pues entonces están bebiendo y están fornicando y están haciendo cosas indebidas. Y se levantó el pueblo a jugar y a danzar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Nosotros estamos dando un estudio donde se revela esto después de la caída de las torres, que murieron 3,000. Después el Señor juzgó el pueblo y fueron 23,000. Esa masacre de 23,000 todavía proféticamente no se ha dado. Gloria a Dios. Tenga cuidado con eso. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos me tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para que nos amonestemos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que, hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. Gloria al nombre del Señor. Terminamos con esta palabra, hermano. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Estamos hablando del verso 49, 47, 48, 49 de Juan capítulo 6. Y este es el pan que desciende del cielo. Lo mismo que estamos predicando. Para que el que en él come no muera. O sea, si usted entiende lo que se está hablando y lo entiende y lo acepta, no va a morir. Usted tiene que entender que nuestro Señor Jesucristo está en Sion como Rey de Justicia. Si usted acepta Rey de Justicia, gloria al nombre del Señor, como dice la Biblia, usted no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Gloria al nombre del Señor. Le voy a dar una ñapita para terminar, porque dice así. En Juan, capítulo 3, verso 18, dice: el que en él cree no es condenado. El que cree en el Rey de Justicia no es condenado. Porque
porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y se lo estamos dando aquí, Rey de justicia puesto en Sión. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios nos bendiga, hermano, Dios nos guarde. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Esta es la segunda parte del Pan de Vida, de ese estudio. Nosotros siempre estamos ahí en Facebook, en Citas Proféticas. Le decimos un Dios le bendiga grandemente. Este que le está hablando es el hermano Michael. Y estamos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga y gracias por oírnos.